Space Hunter acaba de sacar su primer juego, Tech Generator, un juego en el que vas a poder ganar dinero tan solamente encendiendo un generador cada cierto tiempo o poniendo ingenieros una vez cada 24 horas. Hay muchas personas que ya tienen conocimiento sobre esto y saben cómo funciona, pero hay otros que lamentablemente no saben bien cómo funciona, no saben bien cómo ganar dinero de esta forma y sobre todo no saben cómo maximizar sus ganancias dentro de este juego. Bueno, hoy les voy a hablar sobre todos estos temas, les voy a enseñar cómo se te trabaja dentro de la aplicación, cómo haces para ganar tu H-Credit, para poder después comprar ingenieros, etcétera, y cómo maximizar esta ganancia, que es lo más importante del video, de lo cual les voy a hablar un poco más adelante en el video. Así que quédense conmigo, que poco a poco vamos a verlo todo paso por paso. Vamos a ir. Vamos allá, bueno, primero que toda la muela que les voy a dar, aunque sea felicitarlos primeramente, porque si están viendo este video el día que salió, hoy es Navidad, feliz Navidad, felicidades, y vamos directo al video. Entonces, ¿qué pasa? Ya salió el juego. ¿Dónde está el juego? En la mini app de Space Hunter. Pero yo no sé cuál es la mini app de Space Hunter. Yo llegué y estoy perdido. Bueno, el link de la mini app de Space Hunter siempre está en la descripción de mi video y en el primer comentario. Ahí pueden ir directamente, van a entrar y van a crearse la cuenta. Van a recibir un regalo si no se han conectado de 1000 H-Credit para que empiecen a poner sus primeros ingenieros en los generadores. Ahora, ¿qué tienen que hacer una vez entren? Bueno, ya saben aquí que en la partecita de aquí abajo está la parte de minería. Aquí van a empezar a ganar H-Credit diarios. Como pueden ver, ya no tengo H-Credit que ganar por ahora porque básicamente me lo farmeé todo, pero bueno. Y aquí van a tener este capitulito aquí que es el más importante, que es el que te da dinero por ver ads. Ustedes simplemente ven un ad, esperan 5 minutos, ven otro y así pueden ver hasta 20 ads al día. Como pueden ver, ya consumí 20 de 20. Si eres VIP como yo, que no sé si lo ven aquí en mi perfil, que tengo el simbolito dorado y todo de que soy VIP, bueno, recibirán el doble H-Credit por todas las tareas. Ojo, de H-Credit, el H-Cash es la misma cantidad de siempre, no sean los pillos. Entonces, van a venir aquí, van a hacer sus tareas y van a ganar H-Credit. Básicamente, al día, si eres VIP, deberías sacar aproximadamente entre 2500 aproximadamente de H-Credit. Me parece bastante bien. Serían un aproximado de 25 ingenieros al día. Y bueno, directo, vamos a ir entonces a donde está el mandito. Aquí donde está el mandito es donde están todos los juegos de Space Hunter. Hasta ahora es uno solo porque los demás están coming soon. Pero bueno, aquí estarán todos ubicados. Vamos a venir aquí donde sale Tech Generators y le vamos a dar play. Esto nos va a sacar esta pantalla de aquí. Entonces, ¿qué significa todo esto en esta pantalla? Tranquilo, se los voy a explicar. Bueno, este 110 de aquí, 110 gigahash o kilohash, por así decirlo, es la cantidad que están generando en total todos los generadores juntos que hay encendidos ahora mismo. Este cuadradito significa la cantidad de veces que ha pagado el juego como tal. O sea, la cantidad de veces que ha distribuido recompensas en Hcash. 38 veces ha dado, o sea, 38 horas han pasado porque paga cada hora. O sea, han pasado 38 horas desde que salió el juego. Esta es la cantidad de generadores que hay encendidos actualmente. Son 32 generadores ahora mismo. Hay veces que hay menos y hay veces que hay más. Van a ver más adelante cómo afecta esto al rendimiento del juego y a los pagos que ustedes van a recibir. Esta es la cantidad de ingenieros que hay activos ahora mismo. Hay 2366 ingenieros. Hoy en el horario de la tarde, por ejemplo, habían 3000. Ya van a ver también esta diferencia, cómo los ayuda a ustedes o los afecta. Entonces, donde dice My Engineers, están sus ingenieros, los ingenieros que son de ustedes. O sea, de 2366 ingenieros, 8 son míos. Si no estoy poniendo ingenieros. Ya les voy a explicar por qué en la estrategia más adelante. Aguanten un momento. Ahora, aquí están los Hcash que han ganado hasta el momento. Como pueden ver, la estrategia que yo tengo funciona porque tengo 358 Hcash, que me parece a mí que es bastante. Nada, funciona. Entonces, aquí abajo tienes los H-Credit restantes. Recuerden que cada 100 H-Credit es un ingeniero, así que aquí yo tendría un total de 277 ingenieros que puedo poner en generadores ahora mismo. Pero bueno, como les decía, diario pueden hacer aproximadamente 2500, un poquito menos, un poquito más, dependiendo la racha como que lleven de check-in y tal. Pero bueno, es más o menos lo que pueden hacer diario. Y esto aquí que dice Next Reward es la cantidad de tiempo restante que falta para poder sacar la próxima recompensa. O sea, para que se complete una hora, la mini app te pague y sigue avanzando con las recompensas. Lo que tenemos que hacer es comprender esto de aquí afuera y entrar a la Genesis Station, que es ya la estación de los generadores como tal. Como pueden ver, aquí está el Genesis Station, aquí arriba sale de nuevo su Hcash y aquí su H-Credit. Este cartelito es un cartel en el que ustedes pueden poner un código de un amigo,
cuando su amigo les diga, mira, entra a mi generador, coge, este es mi código. Ustedes van aquí, ponen el código y le dan buscar. Por ejemplo, miren, yo voy a seleccionar este que es mi generador. Este es uno de mis generadores, como está encendido, le queda 5 minutos encendido. Y pueden venir aquí, copian su código de generador, ven. Y entonces cuando alguien venga, que lo pegue aquí y que presione Enter o que toque el aceptar en la PC, le va a buscar el generador, ven, y le sale aquí una X en el generador donde está. Ellos simplemente tocan ese generador y entran. Así de simple, no es nada complejo. Ahora, como ven, hay una guía de colores. ¿Qué significan los colores de los generadores? Bueno, tranquilo que les voy a explicar y es súper simple. Todos los que están en azules claritos, significa que son generadores tuyos que están encendidos. Si estuvieran en azul oscuro, significa que tu generador se apagó. Así de simple. Ahora, los generadores verdes, que son los generadores de otras personas, o sea, que no son tuyos, que están encendidos. Así de simple. Verde, encendido. Y rojo, que es el de los demás, apagado. ¿Qué es lo otro importante que sí deberían saber? Por ejemplo, hay veces que el generador está encendido, pero por ejemplo, como este de aquí, no tiene ya capacidad para poner más ingenieros. O sea, no importa que esté encendido porque no puedes hacer mucho con eso. Simplemente para saberlo y poco más. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo te das cuenta de esos generadores? Bueno, como pueden ver, tiene un reborde pequeñito de rojo. Este tiene el reborde verde. O sea que eso quiere decir que este de aquí sí tiene espacio para más ingenieros. ¿Ven? 70 de 117. Ahora, las opciones de generador, las características dentro. Bueno, miren, aquí van a ver el tiempo restante que tiene encendido su generador. Este es el botón para encenderlo. Está en verde cuando está encendido, está en rojo cuando está apagado. Simplemente lo tocan y ya. Si yo lo toco ahora, me sale este cartel como que ya está encendido. Ahora, esta es la potencia base del generador. Mientras más potencia base, más van a generar. Y aquí tienen la potencia aumentada del generador, o sea, la potencia actual que tiene ahora mismo. Esta potencia puede ser un poco más que la base o un poco menos, de hecho. Porque, por ejemplo, si no tienes pase VIP, cuando tienes el ciclo largo de generador, porque los generadores se encienden 8 veces cada una hora. O sea, yo lo enciendo, dura una hora encendida, tengo que volverlo a encender, dura una hora. Y así sucesivamente 8 veces. Después de la vez número 8, la próxima vez que yo lo enciendo me va a durar 2 horas encendido. La próxima vez que le vuelva a dar me va a durar 2 horas encendido más. Y la última vez me va a durar 11 horas con 10 minutos, algo así por el estilo. ¿Qué significa esto? En la vez esa larga, la activación larga de 11 horas, vas a ganar solamente 25%. Si tienes el pase VIP, que ya les dije, cómprenselo, es obligado básicamente. Nadie te obliga, pero ganas muchísimo más. Entonces, si tienes ese pase, sí vas a ganar el 100%. Pero si no, ganas el 25%, por lo que tu potencia base sería esta, pero la potencia actual sería el 25% de esta potencia base. Ahora, cada vez que alguien te pone ingenieros en tu generador, eso aumenta la potencia de tu generador, ¿no? Una pequeña cantidad, no demasiado. Y más adelante van a haber potenciadores, o sea, alguien que ponga ingeniero en tu generador puede usar un ítem, un objeto, por así decirlo, un consumible, que él lo usa, se gasta y te aumenta un 5% todo lo que genera tu generador. Y bueno, puede que tengas suerte y alguien aleatoriamente haga eso con tu generador, o puede que simplemente quedes con tus compañeros o con tu grupo de guild, les diga, mira, vamos a entrar todos en este generador y vamos a poner todos nuestros bonos ahí para ganar mucho más. Eso ya queda para la estrategia de cada cual. ¿Qué nos queda aquí por verificar? Básicamente nada. Eso es la aplicación, esto es el juego básicamente. Como pueden ver ahora mismo no es muy complejo porque faltan algunas cosas como las anomalías, los objetos como consumibles, etc. Pero bueno, poco a poco va a ir creciendo. Ahora, ¿qué les iba a explicar? Que es la parte más importante del video, creo yo. Cómo maximizar sus ganancias. Ahora mismo estamos ganando una brutalidad de Hcash terrible, pero terrible. Mira, por ejemplo, yo tengo 358 Hcash y ahora mismo yo tendría 57 USD. Nada más salir la moneda yo tendría el equivalente a 57 dólares en la moneda de Hcash. Entonces, estos 57 dólares han pasado, sabemos que han pasado 38 bloques. 57 dólares entre 38 equivale a 1.5, exactamente 1.5 de hecho, o sea que estarían ganando 1.5 dólares cada hora. Y bueno, como el día de que somos, vamos a ganar siempre mucho más porque acabamos de empezar. Como pueden ver, esta cantidad no es la que vamos a ganar siempre, porque están todos estos cuadraditos transparentes que ustedes ven por aquí, todos estos de aquí, son generadores que ni siquiera están vendidos, o sea que no son de nadie, no es que estén apagados o no, simplemente no existen todavía. Pero todo esto de aquí se va a llenar de generadores. Mientras más generadores haya, más se va a repartir de la pool, porque es una pool de Hcash que se reparte entre todos los generadores. La pool no aumenta, al contrario, la pool disminuye. Les voy a explicar eso ahora.
Pero bueno, la cosa es que mientras más generadores activos haya, menos Hcash vamos a ir ganando. La pool repartida ahora mismo es de 353 Hcash. O sea, para todos los generadores que hay, se distribuye entre todos 353 Hcash. Ahora, ¿cómo funciona esta distribución? O sea, eso es por hora, obviamente. ¿Cómo funciona esta distribución? ¿Le toca lo mismo a todo el mundo? No, obviamente no le toca lo mismo a todo el mundo. Vamos a explicar. Miren, si ustedes ven aquí, está este 113.41 GHz, que es básicamente la cantidad que está entre todos los generadores, están aportando de hash para la ganancia de energía, por así decirlo. Digamos que esto en vez de ser 113, que es un número complicado, serían 100 GHz. Entonces, si tú tienes un generador que aporta de esos 100 GHz, tú aportas 4, tienes que sacar un por ciento. Les voy a enseñar de hecho cómo sacar el cálculo. Son 100 GHz y tú aportas 4. 4 entre el total de GHz que hay aquí, que sería, vamos a ponerlo, en vez de 100 vamos a poner 113, para que sea el caso como este. Entre 113 y todo eso lo multiplico, eso me va a dar un número, este número de aquí, y todo eso lo multiplico por 100. Eso es para sacar el porciento que yo estaría ganando de esa pool de Hcash. Entonces yo estaría ganando aquí, para simplificarlo, vamos a decir que es 3,54. ¿Cómo sacamos ahora? Decimos 353 por 3.54 entre 100. Y eso es lo que nos va a decir la cantidad de Hcash que yo voy a estar ganando por hora. Ahora, de este generador como tal está generando 12,4 Hcash. Pero yo no gano los 12,4 Hcash porque yo gano el 35% de lo que genere, porque por ser dueño de generador. Entonces, de este 12,4 le tengo que sacar el 35%, sería 12,4 por 35 entre 100, sería el cálculo. Y eso es igual a 4,34. Ahora sí, esto es lo que yo gano de el pool de Hcash. Ahora, ¿qué pasa con el resto que queda? Bueno, el resto que queda se distribuye entre todos los ingenieros. ¿Cómo se calcula entonces? 12,4 o algo así. Bueno, vamos a decir que era 10, por así decirlo. Eran 10 Hcash, supongamos. Lo que quedó disponible para los ingenieros, después de yo sustraer el Hcash de mi generador. Entonces, hay 47 ingenieros que están distribuyéndose esos 10 Hcash. Entonces sería 10 entre 47. Y a cada ingeniero, o sea, por cada ingeniero que haya puesto, a la persona que sea dueña de ese ingeniero le corresponde 0.21 Hcash. Ven, entonces si yo puse 5 ingenieros aquí, simplemente multiplicar esto por 5 y esto es igual a 1.06 Hcash. Puedo solamente tener 5 ingenieros en mi generador. Ya te tocó 1 Hcash por hora. Todo esto queda para los ingenieros de generador y se distribuye entre todos. Ahora, este generador tiene 47 ingenieros, pero digamos que mi generador tiene un solo ingeniero. Bueno, tienes que distribuir estos 23 Hcash entre todos los ingenieros que hay. Pero como hay uno solo, entonces a ese solo ingeniero le tocan 23 Hcash. Entonces, si tú eres el suertudo que tiene un solo ingeniero en mi generador, por hora vas a estar ganando 23 Hcash. ¿Y por qué? Porque no tienes que distribuir ese dinero con nadie, no tienes que darle tu dinero a nadie. Te es mucho más rentable para ti buscar un generador que tenga menos personas, o sea, que tenga menos ingenieros trabajando en él. Ahora, ¿cuáles generadores generan más? Bueno, los generadores que más generan son obviamente los que tienen un gigahash de generación más alto, tanto el base como el aumentado. ¿Cómo funciona esto? Bueno, mira, los generadores pequeñitos, los que tienen muy poca gente, esos gigahash que genera son mayores porque le caben menos personal, le caben menos gente. Pero los generadores grandes, como por ejemplo este generador mío de aquí, creo que es este, no, este no es. Este es el más grande como tal. Como pueden ver, o sea, la potencia base de generadores es solamente 2 GHz. Pero solamente poniendo ingenieros ya está en 3.13 y de hecho ni siquiera está completo. Por ejemplo, desde el punto de vista de ustedes contratando ingenieros, este generador no vale mucho la pena poner ingenieros ya porque ya está muy lleno. Si ustedes ponen aquí, van a tener, supongamos que pongan los 4 ingenieros que faltan, van a tener que distribuir la cantidad de chicas que hay entre 117 personas, 117 ingenieros. Cuando vengan a ver con sus 4 ingenieritos, a ustedes lo que les va a tocar es una miseria de lo que genere este generador. ¿Qué es lo que les sugiero yo hacer?
busque generadores pequeñitos, generadores que tengan 20, 40 personas, que no quepan mucho, por así decirlo. Miren, este de 27 sería uno ideal. Este es un super generador, 5.27 GHz, mina muchísimo, y además de que mina muchísimo, la recompensa se reparte solamente entre 27 personas. Y bueno, mi gente, espero que les haya gustado el video, espero que hayan aprendido y entendido, que es lo importante. Y bueno, nada, a generar con esos generadores, a sacar bastante chicas, que este juego viene con todo y próximamente seguro hay mejoras nuevas y muchas más cosas que deben venir, y probablemente les haga un video al respecto si a ustedes les interesa. Como siempre, participen en los comentarios, dejen su like si les gustó y suscríbanse para más contenido como este. Y nos vemos.